Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme de bienvenida. Y si eres de los de siempre, un beso gigante y gracias por estar siempre ahí. Son lo máximo. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar. Vamos a desgranar, analizar y, si me lo permiten, hasta diseccionar un poquito el asunto que involucra a Demet, su supuesta explosión, agárrense que la cosa viene fuerte, esa afirmación de que tenía razón y por si fuera poco, ese misterioso mensaje bomba dirigido directamente a la familia Khan. Uf. Solo de decirlo ya me entran escalofríos. Es como si estuviéramos escribiendo el guión de una telenovela de esas que te enganchan desde el primer capítulo. Sé que muchos de ustedes han estado comentándome sobre este tema, pidiéndome mi opinión, mi análisis, así que hoy les daré todo lo que sé y lo que pienso al respecto. He estado investigando como una detective privada, leyendo entre líneas, conectando puntos. Y créanme que la cosa está que arde. Pero antes de sumergirnos por completo en este drama, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botoncito rojo, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta comunidad maravillosa que estamos creando juntos. No te arrepentirás. Aquí chismeamos, nos reímos, nos emocionamos y sobre todo, nos apoyamos. No te lo pierdas. Ahora sí, vamos al lío. Para entender todo esto, primero tenemos que poner un poco de contexto. Demet, como muchos de ustedes saben, es una figura pública muy querida, con una trayectoria impresionante. La hemos visto crecer en pantalla, la hemos aplaudido en sus éxitos y la hemos acompañado en sus momentos difíciles. Es una mujer talentosa, carismática y aparentemente muy reservada. Y la familia Khan, pues, ¿qué les puedo decir? Una familia que ha estado en el ojo público durante mucho tiempo, ya sea por sus logros profesionales, sus proyectos personales o, inevitablemente, por algunas controversias. Son una familia influyente con un legado importante, pero también con una reputación que a veces parece estar en la cuerda floja. La combinación de estos dos nombres ya es explosiva, pero si le añadimos la explosión de Demet y el famoso mensaje bomba, tenemos la receta perfecta para un culebrón de proporciones épicas. Imaginen los titulares. Las portadas de las revistas. Los programas de chismes enloqueciendo. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasó exactamente? ¿Qué llevó a Demet a explotar? ¿Fue la gota que derramó el vaso? ¿Un cúmulo de frustraciones? ¿Una traición imperdonable? Y lo más importante, ¿qué contenía ese mensaje bomba dirigido a la familia Khan? ¿Era una bomba de tiempo? ¿Un misil teledirigido? ¿Una simple carta con palabras venenosas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, porque la información que tenemos es, digamos, fragmentada. Hay rumores, filtraciones, declaraciones a medias. Un verdadero laberinto de información que debemos analizar con mucho cuidado. Tenemos que ser Sherlock Holmes para resolver este misterio. Empecemos por la explosión de Demet. Según varias fuentes, y aquí quiero hacer un disclaimer, tomen todo esto con pinzas, porque nada está 100% confirmado, esta explosión no fue literal, obviamente, sino más bien una reacción airada, una declaración contundente, una toma de postura pública por parte de Demet. Al parecer, la actriz había estado guardando silencio durante mucho tiempo sobre un tema que le afectaba profundamente y finalmente llegó a su límite. Como una olla a presión que explota. ¿Cuál era ese tema? Ahí está la clave. Esa es la pregunta del millón. Muchos apuntan a una supuesta injusticia que Demet habría sufrido, relacionada con proyectos profesionales, acuerdos incumplidos o incluso temas personales que se habrían ventilado sin su consentimiento. Imaginen que Demet, después de años de trabajo duro, se ve privada de un papel que merecía, o que su imagen se ve dañada por rumores malintencionados, o que secretos de su vida privada son revelados al público sin su permiso. Sería una pesadilla. Otros, más atrevidos, sugieren que la explosión de Demet estaba directamente relacionada con la familia Khan, específicamente con alguna situación que involucraba a uno de sus miembros. Quizás un romance prohibido, un negocio turbio, una rivalidad profesional. Las posibilidades son infinitas.
Sea como sea, lo cierto es que esta explosión generó un terremoto mediático con titulares sensacionalistas, especulaciones de todo tipo y, por supuesto, la curiosidad insaciable de los fans. Todos quieren saber qué pasó. Todos quieren una exclusiva. Y llegamos al plato fuerte, el mensaje bomba. Este es el punto más misterioso de toda esta historia. ¿Qué contenía ese mensaje? ¿Era una amenaza? ¿Una revelación impactante? ¿Una simple aclaración malinterpretada? Las teorías son infinitas. Algunos dicen que el mensaje contenía pruebas irrefutables de una traición por parte de la familia Khan. Documentos comprometedores, grabaciones secretas, testimonios explosivos. Una bomba de relojería. Otros, más cautelosos, creen que el mensaje era simplemente una advertencia, un intento de Demet por poner fin a una situación que le estaba causando mucho daño. Un ultimátum, una súplica, una declaración de guerra. Un juego de ajedrez peligroso. Lo que sí parece estar claro es que el mensaje estaba dirigido directamente a la familia Khan, lo que sugiere que el conflicto, sea cual sea, era personal y profundo. Al parecer, Demet había intentado resolver el problema de forma privada, quizás a través de abogados, mediadores o conversaciones directas, pero al no obtener resultados, decidió recurrir a esta medida drástica. ¿Fue la decisión correcta? Eso es algo que cada uno debe juzgar por sí mismo. ¿Se justifica el fin con los medios? ¿Es mejor la venganza que el perdón? Un dilema moral que nos hace pensar. Ahora, aquí es donde quiero dar mi opinión personal sobre todo esto. Creo que es importante recordar que detrás de toda esta fachada mediática, hay personas reales con sentimientos, emociones y vidas complejas. Tanto Demet como la familia Khan tienen derecho a la privacidad y al respeto. Es fácil juzgar desde la distancia, sentados cómodamente en nuestros sofás, pero no sabemos realmente lo que está pasando entre ellos. No conocemos los detalles, los matices, las motivaciones. No podemos ponernos en sus zapatos. Dicho esto, también creo que es importante que las figuras públicas asuman la responsabilidad de sus actos y que sean transparentes con sus fans. Nosotros, como seguidores, merecemos saber la verdad, aunque duela. Si Demet realmente explotó y envió un mensaje bomba a la familia Khan, creo que sería importante que explicara las razones de su comportamiento, sin entrar en detalles innecesarios, pero sí ofreciendo un contexto que permita entender la situación. No pedimos que revele todos sus secretos, pero sí que nos dé una explicación coherente y honesta. En cuanto a la familia Khan, creo que también tienen la responsabilidad de responder a las acusaciones, si es que las hay, de forma clara y contundente. El silencio en estos casos suele ser interpretado como una admisión de culpabilidad, lo que puede dañar su imagen pública. Más vale prevenir que lamentar. Deberían salir a dar la cara, aclarar los rumores, defender su honor y demostrar que no tienen nada que ocultar. En resumen, este es un tema complejo con muchas aristas y poca información fiable. Lo que sí podemos decir con certeza es que algo importante está pasando entre Demet y la familia Khan. Y que, como siempre, los fans estamos aquí, expectantes, esperando a que se resuelva el misterio. Con palomitas en mano y listos para el próximo capítulo. Pero, ¿qué podríamos esperar que suceda? ¿Veremos una reconciliación pública? ¿Una batalla legal épica? ¿Un silencio sepulcral? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este drama nos mantendrá entretenidos durante mucho tiempo. Y que, como siempre, estaré aquí para analizar cada detalle, cada rumor, cada declaración. Para que no se pierdan nada. He estado pensando mucho en las posibles consecuencias de este conflicto. Para Demet podría significar un resurgimiento de su carrera, si logra salir airosa de la situación y se muestra como una víctima de la injusticia. Pero también podría significar un declive, si el público la juzga duramente por su comportamiento y la considera culpable. Para la familia Khan, las consecuencias podrían ser aún más graves, ya que su reputación y su legado están en juego. Si se confirma que han actuado de forma incorrecta, podrían perder su influencia y su poder. Y para nosotros, los fans, ¿qué significará todo esto? Pues seguramente mucha incertidumbre, mucha especulación y mucha decepción. Pero también una oportunidad para reflexionar sobre la fama, el poder, la justicia y la verdad. Y para recordar que detrás de cada estrella, hay un ser humano con sus propias luchas y sus propias debilidades. Espero que este análisis les haya resultado interesante.
Sé que el tema es delicado y que hay muchas opiniones diferentes al respecto. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet tenía razón al de explotar? ¿Qué opinan del mensaje bomba dirigido a la familia Khan? ¿Creen que deberían hablar públicamente sobre lo que está pasando? ¿De qué lado están? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son mi gasolina. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por ver mis vídeos, por comentar, por compartir. Son la mejor comunidad del mundo. Recuerden que los quiero muchísimo y que siempre estoy pensando en ustedes. Ustedes son mi familia virtual. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también están enganchados con este drama, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llegar a más personas. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los amo.